No recibirás ni un solo euro de mi herencia. Ni un céntimo, exclamó Alejandro con una frialdad que me erizó la piel hasta la médula. Habíamos vuelto hacía apenas unas horas del entierro de mi esposa, y mi hijo ya parecía otro. Sus ojos destellaban con una avaricia que nunca le había conocido. Los 250 millones de euros son ahora míos, padre, prosiguió, blandiendo los papeles del testamento como un trofeo. Todo me pertenece, y tú ya no pintas nada en esta historia. Antes de continuar, si te gusta esta narración, suscríbete al canal, dale un me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Apenas habían transcurrido 10 horas desde que sepultamos a Isabella, el gran amor de mi vida, y mi propio hijo me expulsaba de la vivienda que habíamos levantado juntos a lo largo de 35 años de unión. Alejandro, te lo suplico, murmuré, aún envuelto en mi traje oscuro, con el rostro surcado por surcos de dolor. Acabamos de despedir a tu madre. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? ¿Despiadado? Rió con sorna. Lo despiadado es que hayas pasado toda tu vida chupando de la sangre de mamá, como un zángano. Pero eso se terminó. Esta mansión es mía, la fortuna es mía, y tú no eres más que un estorbo. El letrado, el doctor Carlos Mendoza, carraspeó nervioso desde un rincón del salón. Él había sido quien esa mañana leyó el testamento, confirmando que Isabella había legado toda su riqueza a nuestro único heredero. Sin embargo, algo en su expresión me sugería que ocultaba capas más profundas. Tienes 48 horas para marcharte, dictaminó Alejandro, recorriendo la habitación como un rey en su corte. Y ni se te ocurra importunarme más. Ya no eres mi carga. Durante 35 años viviste a costa de ella, pero ahora aprenderás lo que es ganarte el pan con el sudor de tu frente. Mis manos se agitaban, no por temor, sino por una ira que ardía como brasas en mi interior. Ese era el chiquillo que había acunado en mis brazos, a quien enseñé a montar en bici por los senderos del jardín, a quien arrullé en las noches de tormentas. Al menos revisaste el testamento entero, intervino de repente el doctor Mendoza, y su voz hizo que Alejandro se paralizara. ¿A qué te refieres?, lo desafió mi hijo, aunque por primera vez desde la lectura vi un atisbo de incertidumbre en su mirada. El abogado me miró de reojo, y capté al instante su intención. Una sonrisa sutil asomó en mis labios al notar cómo el rostro de Alejandro empalidecía. No es nada relevante, replicó Mendoza, aunque su gesto irónico lo contradecía. Ya lo averiguarás a su debido tiempo. Alejandro se aproximó con zancadas furiosas. Me da igual lo que diga ese documento. El dinero es mío. La casa es mía. Y tú te vas ya. Me empujó hacia la salida con tal violencia que trastabillé. ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero verte en mi vista nunca más. Para mí, a partir de hoy, estás muerto. El portazo retumbó como un trueno en la mansión. Me quedé en el umbral, bajo una llovizna que empezaba a caer, contemplando el hogar donde había forjado mi felicidad durante 3 décadas y media. Las vidrieras que Isabella y yo seleccionamos con tanto cariño, el huerto que cultivamos mano a mano, los ecos de risas que ahora se desvanecían como humo. Avancé despacio hasta mi auto, cada paso pesado como si arrastrara cadenas. Mi atuendo se calaba de agua, pero el aguacero era un mero cosquilleo comparado con el vacío gélido en mi alma. El doctor Mendoza me alcanzó corriendo. Señor Roberto, aguarde, vociferó, con un portafolios bajo el brazo. Debo hablarle, es crucial. Lo observé a los ojos y hallé en ellos una alianza, un saber que recordaba la mirada astuta de Isabella cuando urdía planes en secreto. ¿Se trata de lo que sospecho?, inquirí en susurro. Asintió con gravedad. Su esposa era más sagaz de lo que Alejandro jamás soñó. Usted debe conocer la verdad completa antes de que sea irremediable. Subí al vehículo con él, y mientras nos distanciábamos de la mansión, atisbé a Alejandro acechando tras las cortinas del gran salón. Su gesto ya no era de victoria, sino de inquietud, pues ignoraba la tormenta que se avecinaba.
El doctor Mendoza me condujo a su estudio en un silencio tenso. En el camino, mi mente bullía entre la estupefacción y una cólera contenida que avivaba como llamas. 35 años. 35 años casado con Isabella, tejiendo no solo una riqueza, sino un linaje. Y ahora, mi sangre me repudiaba como a un intruso. Siéntese, Roberto, indicó Mendoza al llegar a su consulta. Sus ojos mezclaban piedad y un brillo de optimismo. Me hundí en el butacón de piel ante su mesa, el mismo sitio donde Isabella y yo habíamos rubricado nuestro legado años ha. Las estanterías repletas de títulos y retratos me evocaban lo que acababa de evaporarse. Roberto, hay un detalle que Alejandro desconoce, inició Mendoza, abriendo su maletín. Isabella era una visionaria absoluta y calibró a la perfección el témpel de su hijo. Extraje un pañuelo y enjugué las lágrimas incesantes. Doctor Mendoza, he perdido a mi compañera. Ahora he perdido a mi vástago. No me ofrezca ilusiones vanas. No son ilusiones, Roberto, son derechos irrefutables. Desplegó papeles sobre el escritorio. ¿Recuerda esa cita privada que Isabella exigió hace 5 meses, sin Alejandro? Asentí con lentitud. Ella había insistido en tratar cuestiones íntimas, solo para nosotros como esposos. Ese día, su esposa redactó un codicilo al testamento, una estipulación singular que se dispararía en escenarios precisos, explicó Mendoza, subrayando un inciso. Si Alejandro exhibía una inhumanidad flagrante hacia usted, sobre todo en el luto, la herencia revertiría íntegramente a su posesión. Mi pulso se aceleró. ¿Qué implica eso? Implica que Isabella anticipó el egoísmo de su hijo y blindó su futuro. Por vez primera ese día, Mendoza sonrió de verdad. Los 250 millones, la finca, los inmuebles, los capitales, todo regresa a usted. Basta probar que Alejandro activó la condición. Las lágrimas mutaron, ya no eran de aflicción, sino de un júbilo indefinible. Alivio, quizá equidad. ¿Y cómo lo validamos?, pregunté con voz quebrada. Mendoza extrajo su móvil y me lo tendió. Una app de audio aún parpadeaba. Registré la charla de hoy. Cada injuria, cada ultraje, cada instante en que lo desterró de la morada donde velaron a su esposa. Me tapé el rostro y sollocé, pero esta vez de gratitud hacia Isabella, mi Isabella, que desde el más allá velaba por mí. Y hay más, añadió Mendoza. Su esposa dictó pautas explícitas. Debe consentir que Alejandro se crea amo por un lapso. Déjelo errar, exponiendo su esencia al escrutinio. Solo así sellaremos la cláusula. ¿Fingir pobreza total? Precisamente. Isabella conocía a su retoño como la palma de su mano. Sabía que el dominio lo pervertiría presto, y que usted precisaría espacio para optar, reclamarlo todo o brindarle a Alejandro una redención final. Me incorporé y me asomé a la ventana. La urbe pulsaba indiferente al torbellino de nuestras existencias. Recordé a Isabella, siempre un paso adelante en los tratos y al parecer en salvaguardar a los suyos. ¿Qué sigue?, indagué sin volverse. Diríjase a un hostal sencillo. Simule la ruina absoluta. Yo rastrearé los pasos de Alejandro. Per sus directrices, pronto desvelará su faz auténtica. ¿Y si se enmenda? ¿Si fue solo un arrebato del grid? Mendoza se acercó y posó una mano afable en mi hombro. Roberto, con respeto, ambos sabemos que no. Hoy reveló su ser. Isabella lo intuyó y por eso lo armó todo. Guardé los papeles en mi saco. ¿Plazo? La cláusula opera en 6 meses venideros. Pero Isabella aconsejó aguardar al menos 45 días para discernir el patrón cabal de su conducta. Abandonamos el estudio al anochecer. Mendoza me escoltó a un hostal humilde en las afueras, un sitio que en mi era dorada habría desdeñado, pero que ahora sería mi refugio provisional. Una última cosa, Roberto, dijo al partir. Isabella legó una misiva para usted, a entregar solo cuando Alejandro expusiera su núcleo.
Creo que ha llegado la hora. Sacó un sobre lacrado de su cartera. Me quedé a solas en esa alcoba espartana, con el sobre en mano. En el frente, la letra fluida de Isabella trazaba, para mi amado Roberto, el más resiliente de los hombres. Mis dedos temblaban al rasgar el sello. Su caligrafía, esa curva grácil que adoré por 35 años, me transportó. Me acomodé en el lecho y, bajo la luz mortecina de la mesita, devoré la epístola que ella compuso para este preciso instante. Mi querido Roberto, si lees esto, es que Alejandro ha desnudado su alma y mi estrategia avanza como previsto. Discúlpame por guardártelo en vida, tu reacción debía ser sincera para que él se tragara su triunfo ilusorio. Lágrimas frescas rodaron mientras proseguía. En los postreros años, vi cómo nuestro hijo se tornaba ambicioso y acerbo. ¿Recuerdas cuando despidió a don Luis, nuestro mayordomo, por reclamar un modesto alza tras 18 años de devoción? ¿O cuando ignoró a tu hermana Laura en su apuro laboral? Observé su trato a los sirvientes, su desdén por los menos afortunados. Hice pausa y miré al vacío de la ventana. Tenía razón, Isabella había avistado lo que yo negaba, nuestro vástago se había transmutado en un extraño. Pero hay un secreto más, amor mío. Los 250 millones del testamento público no abarcan nuestra totalidad. Hay depósitos ocultos, fincas a tu nombre, activos que solo nosotros manejamos. El monto verás roza los 380 millones de euros. Mi aliento se cortó. 380 millones. Isabella había sido un genio más allá de mis sueños. Esos fondos extras están en la rama central del Banco Iberia, a tu nombre, Roberto López. La contraseña es la fecha de nuestro primer roce, 22 de julio de 1990. El doctor Mendoza custodia los papeles, pero solo los cederá cuando asumas el mando pleno. Cada renglón desgranaba su meticulosa urdimbre. Tu rol ahora es velar. Deja que Alejandro se ilusione con el botín, y verás cómo el poder corrompe sin piedad. Dilapida, derrocha, y expone su ser al orbe. Al revelarte como heredero legítimo, habrá asimilado la humildad por el camino más arduo. Pero acuérdate, amor, no se trata de venganza, sino de redención. Nuestro hijo se ha extraviado, pero aún puede hallar su brújula. Solo mediante la carencia valorará lo esencial. La carta detallaba guías precisas, aliados fidedignos para esta fase, un itinerario para recobrar no solo el caudal, sino, esperaba a ella, a nuestro vástago. Confío en tu juicio para elegir el instante. Eres el más ecuánime y tierno que conozco, y hallarás cómo convertir esta aflicción en un renacer familiar. Al cierre, una postdata me arrancó una sonrisa salada. En el banco hallarás un obsequio extra. Nuestro compadre Javier administra en secreto unos fondos en energías renovables, ajenos a los balances. Digamos que nuestra fortuna podría eclipsar incluso estas cifras. Te amo por siempre, Isabella. Guardé la carta junto a los legajos en mi chaqueta. Mi cesera digería el caudal. Isabella no solo me blindó financieramente, forjó un sendero para rescatar el espíritu de Alejandro. Tomé el teléfono del hostal y llamé a Mendoza. Todo en orden, Roberto, contestó. Leí la carta, respondí lacónico. Mañana al banco. Quiero abarcar el panorama antes de trazar el rumbo. Por supuesto, lo recojo a las 8:30. Y Roberto, su esposa fue una fuerza de la naturaleza. Lo que tejió por ti, por vuestra sangre, es el amor más puro que he atestiguado en 25 años de profesión. Esa velada, el sueño me eludió, no por pavor o duelo, sino por un cosquilleo de expectativa. Por primera vez desde la partida de Isabella, vislumbraba un norte, no el peculio, sino la salvación de mi hijo. Al alba, Mendoza llegó exacto. En ruta al banco, desgranó confidencias de Isabella. Empezó a recelar del giro de Alejandro hace año y medio, relató al manejar por las avenidas. Entonces, reordenó en sigilo parte del patrimonio. Quería resguardarte, cueste lo que cueste.
En la entidad, la directora, una dama refinada llamada Elena, nos acogió con el decoro de tales fortunas. Señor Roberto, siento su pérdida en lo más hondo, dijo guiándonos a un aposento reservado. Su esposa era una visionaria aquí, y sus salvaguardas para usted son un prodigio de astucia. Por hora y media, Elena delineó el vasto imperio que Isabella erigió, plusvalías extras, posesiones globales, reservas que medraron en la sombra. El agregado, ajustado a las variaciones bursátiles post su deceso, eleva el total a 395 millones de euros, concluyó. Me recliné, abrumado no solo por la envergadura, sino por la intrincada red que Isabella tejió para nuestro bien. ¿Y los fondos que Alejandro maneja? Existen, con los 250 millones del testamento visible, pero atados a las estipulaciones que el doctor Mendoza le detalló. Si se disparan, revierten a usted sin remedio. Salimos con una visión renovada. Ya no era un doliente despojado, era un hombre armado para torcer el relato con elecciones propias. Pero antes, debía presenciar hasta qué abismo se hundiría Alejandro en su efímera realeza, ignorante de que cada gesto suyo era escrutado por quien ostentaba un poder inimaginable. En las 3 semanas subsiguientes, me erigí en testigo mudo de la metamorfosis de mi hijo. Desde la sobriedad de mi hostal, con el auxilio sutil de Mendoza, vi cómo Alejandro desvelaba su esencia al mundo. El primer indicio surgió 2 días tras mi destierro. Mendoza me alertó con un parte que me heló. Despidió al entero servicio doméstico, murmuró sombrío. A Rosa, que cocinó para nosotros 12 años, a Carmen, la niñera que lo crió. Les dio una compensación ínfima y los echó, alegando que no los precisaba. Rosa me llamó sollozando, preguntando su falta. Esa mujer había nutrido a nuestra familia con miles de platos, mimado a Alejandro como a un hijo. ¿Qué excusa esgrimió? Indagué, temiendo el veredicto. Les espetó que, gente como ellas, no cabía en su nueva esfera, que reclutaría élite a la altura de su estatus. Cerré los ojos, sintiendo un pinchazo en el pecho. Isabella lo había vaticinado, la opulencia desnudaba el alma de nuestro hijo, y era un espectáculo sórdido. Pero era solo el prólogo. Días después, Mendoza me mostró instantáneas de un detective que Isabella contrató de antemano. Alejandro emergía de boutiques exclusivas con paquetes cuyo precio igualaba el sueldo anual de nuestros fieles. Dilapó 40.000 euros en 24 horas, informó Mendoza con los tickets en mano. Prendas, joyas, accesorios superfluos, solo por el capricho de poder. Lo que más laceró fue una foto. Reía con sus flamantes comparsas, superficiales que lo rodearon al oler la herencia. Vestía un traje que valía más que el auto de Rosa, alzando una copa de vino espumoso a 800 euros. Y peor, visitó el club náutico donde ustedes fueron socios 15 años. Anuló la cuota y exigió borrar su rastro. ¿Qué? Balbuceé, como si me hubiera noqueado. Al director le dijo que usted era irrelevante y que no quería su sombra en su historial. Me desplomé en el lecho del hostal y lloré, no por el club, sino por la hazaña metódica. Alejandro no solo saboreaba su caudal, me extirpaba de su existencia con bisturí. Esa tarde, sonó una llamada imprevista, don Luis, el antiguo mayordomo despedido por un alza salarial años atrás. Señor Roberto, lamento importunarlo en su pena, dijo con su timbre sereno. Pero debo relatarle lo de anteayer. Don Luis contó que acudió a la mansión para condolerme por Isabella, pero Alejandro lo recibió con hielo. Me espetó que, tipos como yo, no merecían pisar ese suelo. Me ordenó irse y no volver, que los humildes no mancharían su nueva era, narró con voz ahogada. Su hogar fue mi refugio 18 años. Cuidé esos patios como míos, y me trató como escoria. Al desconectar, me sumí en un mutismo prolongado. Isabella lo había profetizado. Ella vio en Alejandro una dureza dormida que la riqueza avivaba hasta el paroxismo. Al día venidero, Mendoza trajo nuevas alarmas.
Alejandro trama enajenar bienes, anunció, despegando contratos en la mesita del hostal. La villa costera de nuestros veranos, el piso urbano que Isabella adquirió para su carrera. Hasta baraja liquidar el estudio donde ella forjó su legado. ¿Por qué?, pregunté, anticipando lo peor. El corredor dice que busca flujo rápido para aventuras emocionantes. Sus nuevos allegados lo tentaron con promesas de réditos veloces. En los días venideros, desde las sombras, lo vi desmantelar sistemáticamente lo que Isabella y yo labramos, no solo activos, sino lazos, principios, el aura de decencia que nuestra estirpe atesoró por generaciones. El clímax estalló 4 semanas tras mi exilio. Mendoza me telefoneó al alba, con apremio inusual. Roberto, venga ya a mi despacho. Alejandro ha traspasado el umbral. 1 hora después, ante su monitor, vi un clip de las cámaras de un salón de eventos que me dejó sin resuello. Alejandro irrumpía en una cena solidaria que Isabella y yo auspiciamos por 12 años. Ese año honraba su memoria, se aguardaba que él contribuyera un donativo para perpetuar el rito. En vez, llegó pomposo, cortó el flujo y proclamó la anulación de todas las promesas filantrópicas. Mi madre ha fallecido, tronó ante la concurrencia atónita, y con ella sus quimeras benéficas. Este capital tiene destinos nobles, no tirarlo a mendigos ingratos. Las caras de horror en la sala eran palpables, gentes que veneraron a Isabella décadas, que vieron medrar a Alejandro, que depositaron fe en nosotros. Y hay secuela, dijo Mendoza, pasando a otro metraje del aparcamiento. Allí, Roberto, un viejo camarada de Isabella y patrono de una ONG beneficiada, lo encaraba. Alejandro, tu madre se sonrojaría de vergüenza, le espetó con pena. Esos fondos salvan vidas de cientos. ¿Cómo puede ser tan inhumano? La réplica de mi hijo me destrozó, mamá era una soñadora blanda. Yo soy astuto. El dinero es para gozarlo, no malgastarlo en vagos que no se esmeran. Mendoza pausó y me escrutó. Roberto, es momento de invocar las cláusulas. Alejandro había violado todo límite, pero yo albergaba designios distintos. Isabella no solo me cedió las llaves legales, me infundió la cordura para ver que esto trascendía el vil metal. Era redimir el espíritu de mi hijo antes del abismo. Aún no, doctor Mendoza, repliqué con una firmeza renacida. Primero, que saboree las secuelas de su senda. Y no demoré en ver cómo el destino cobraba factura por su saña. Las repercusiones irrumpieron un mes exacto post mi destierro, encarnadas en sus supuestos aliados. Una mañana, Mendoza me informó con gravedad que, si bien me complacía con ironía amarga, avivaba mi instinto paterno. Roberto, los inversores de Alejandro han huido. Se fugaron con 40 millones de euros. Me hundí en la silla del hostal, asimilando. 40 millones. Un quinto de lo que él creía dominar. ¿Cómo?, pregunté, sabiendo la respuesta. Isabella solía decir que los timadores detectan la codicia y la novatez a leguas. Un sabueso que los sigue de talla, los conoció en un sarao elitista hace un mes. Le juraron cuadruplicar su apuesta en poco con un supuesto tráfico de antigüedades asiáticas. Mendoza me remitió pormenores, alias falsos, rastrojos bancarios ficticios. Una estafa maestra para novatos como Alejandro. Lo atroz, firmó sin mi aval, prosiguió Mendoza. Les aseguró que ya no precisaba letrados, su olfato bastaba. Esa tarde, sonó lo impensable, Alejandro. Su timbre era menudo, fracturado, temeroso. Padre, musitó, evocando al infante de mis noches de consuelo. Hola, Alejandro, contesté sereno, blindándome. Necesito verte. ¿Nos reunimos? ¿Podrías venir aquí? A la casa, por favor. Media hora después, ante la puerta de nuestra antigua morada, él abrió raudo, como acechando. Estaba demacrado, cabello revuelto, camisa de lujo arrugada, aún en atuendo diurno. Entra, te ruego, dijo, esquivando mi vista.
La mansión era un espectro. Los enseres que elegimos con Isabella fueron suplantados por diseños gélidos y vanguardistas. Las fotos nuestras, erradicadas por lienzos abstractos caros y estériles. Hasta el aroma había mutado, como si hubieran purgado los vestigios del ayer. ¿Qué ha sucedido, Alejandro?, inquirí, sabiendo el meollo. Se derrumbó en el sofá nuevo y prorrumpió en llanto. Me timaron, padre. Perdí 40 millones. Esos tipos se evaporaron con todo. Me senté cerca, conteniendo el afán de abrazarlo. Sabía que era la lección de Isabella, debía permear. ¿Y ahora qué harás?, pregunté manso. No sé, hipo. Los juristas dicen que es irrecuperable. Usaron fachadas y refugios fiscales. El doctor Mendoza rechazó mi caso. Claro que lo rechazó, era pieza del tablero de Isabella para que enfrentara su karma. ¿Por qué me contactaste? Entonces, lo pinché. Alzó la vista, y por primera vez en eones vi su misión. Porque caí en que estoy solo. Esos, amigos, se desvanecieron al oler la quiebra. Y yo maltraté a los que de veras importaban, sobre todo a ti. Sollozaba con ímpetu. Sobre todo a ti, padre. Lo que te hice fue atroz. Te expulsé el día del sepelio de mamá, cuando más me precisabas. Fui un villano. Era la primera admisión en años, pero intuía que el pozo no tocaba fondo. ¿Qué esperas de mí?, insistí. No sé. Sé que no merezco auxilio tras mis fechorías, pero ¿podrías quedarte? ¿Ayudarme a salir de este pozo? Accedí a pernoctar, mas no en la alcoba principal, que él había profanado quitando todo rastro de Isabella. Dormí en la de huéspedes, un eco de mi nuevo estatus en ese hogar. En las jornadas venideras, vi a Alejandro batallar con su realidad. El peculio residual era aún vasto, pero la pérdida lo aterrorizaba. Por primera vez, captaba que la riqueza no era eterna y que los hierros pesaban. Padre, ¿crees que mamá me repudiaría?, me consultó una noche, ante una cena taciturna. La interrogante me partió, pues Isabella orquestó justo esto, amar lo suficiente para dejarlo tropezar y aprender. Tu madre te idolatraba, Alejandro, pero atesoraba la rectitud, la empatía, el deber. ¿Qué opinas tú? Bajó la cabeza. Creo que sí, no solo por el dinero evaporado, sino por cómo hería a la gente. A ti, a Rosa, a don Luis, a todos los que nos sirvieron con lealtad. ¿Y qué harás? No sé. Algunas cosas son irreparables, ¿no? Esa reflexión probaba que empezaba a medir su abismo, pero la prueba suprema pendía. 5 días después, la segunda tormenta azotó. Mendoza me alertó al romper el día: Roberto, el banco audita todas las cuentas herederas. Una denuncia por transacciones dudosas post la timba. ¿Implicaciones? Congelarán los bienes por al menos 3 meses en pesquisa. Alejandro perderá acceso. Lo informé al subir. Su silencio fue prolongado. Luego, sorprendiéndome, no gritó ni suplicó. Es lo justo, murmuró sereno. Tras mis vilezas, quizás deba probar la vida común. Esa réplica me infundió fe, pero la auténtica forja vendría en las semanas de escasez, sin el colchón de su legado. Los 3 meses siguientes fueron epifánicos para Alejandro. Con fondos inmovilizados y solo liquidez menor, encaró un mundo ignoto, la escasez. Al inicio, forcejeó por sostener su boato con plásticos y caprichos previos. Mas al llover facturas impagas, la verdad lo abofeteó. Padre, no capto esto, dijo una mañana, rodeado de papeles en la cocina. Los egresos fijos superan cualquier jornal ordinario. Era su estreno con las cuentas reales de nuestra vida. ¿Cuánto estimas que cuesta esta mansión al mes?, le tanteé. No sé, 4.000 euros, titubeó. 18.000, revelé, mostrándole recibos de tasas, reparos, pólizas y el nuevo staff que reclutó tras purgar a los leales. Palideció.
18.000, y eso sin víveres, combustible o caprichos, solo para que no se apaguen las luces. Ahí asimiló la escala. Sin las arcas maestras y con sus derroches, el flujo se evaporaba. ¿Qué haré?, balbució, con pánico genuino por primera vez desde la niñez. Bien, respondí pausado. Podrías ver. Rió con acritud. Empleo. Padre, no sé nada útil. Jamás he currado un día. ¿Quién me querría? Pregunta punzante y lacerante. A sus 32 años, con un grado ornamental y cero práctica, era un náufrago. Isabella y yo creímos blindarlo dándole todo, lo desarmamos para la existencia. En la semana posterior, sus tanteos laborales fueron torpes y reveladores. Apuntó a puestos directivos en firmas de postín, fiando en su linaje y estudios. Exigen trayectoria, confesó tras el sexto rechazo. ¿Cómo la obtengo si nunca me la brindaron? Quizá inicia en lo elemental, donde aprenda sobre la marcha, sugerí. Su ego se rebeló, lo básico le humillaba. Pero al amenazar la segunda mora eléctrica con corte, su prisma mutó. Tras 4 semanas de cacería, halló un puesto a media jornada en una ferretería local. El jornal, 180 euros mensuales, lo que antes malgastaba en un almuerzo. Es degradante, padre, se quejó post su debut. El jefe es más joven y me mira como a un inepto. Los parroquianos, unos tan caprichosos. ¿Cómo te sientes al final del día? Evité ironía sobre su trato pasado a otros. Roto, admitió. Pies llagados, espalda molida. No sé cómo soportan esto por vidas enteras. Pero tras la tercera semana, un cambio brotó. Hablaba del curro y sus gentes con novedad. Hay un compañero, Pablo, en el turno matutino, contó una noche. Sostiene a 3 hijos y a su madre viuda con 2 curros. No refunfuña, puntal, siempre cortés con la clientela. ¿Charlaste con él? Sí, entró hace 6 años cuando su hermano cayó enfermo y precisaba cobertura médica. Cubre extra sin chistar. Alejandro cayó, rumiando. Padre, yo gimoteé por 40 millones, pero él quizás no junte 8.000 en un año, y es un titán comparado conmigo. Era su primer elogio sincero a un alma sin alcurnia. Isabella habría sonreído ante ese germen de empatía. Poco a poco, Alejandro se transformó. El trabajo lo moldeó, aprendió a escuchar quejas sin altanería, a valorar el esfuerzo ajeno. Recontrató a Rosa y Carmen con disculpas humildes, ofreciéndoles roles dignos. Llamó a don Luis para enmendar su ultraje, y hasta donó parte de su liquidez residual a la cena solidaria que profanó, en nombre de Isabella. Un mes tras el descongelamiento parcial de fondos, que Mendoza gestionó para no revelar el plan aún, Alejandro me confrontó en el jardín que don Luis restauraba. Padre, he cambiado. O al menos, lo intento. Mamá me habría dado una oportunidad, ¿verdad? Como tú lo has hecho. Asentí, con el corazón henchido. Sí, hijo. Y es hora de que sepas la verdad. Le mostré la carta de Isabella, los documentos, el caudal real. Sus ojos se abrieron, no con codicia, sino con gratitud y vergüenza. Ella lo planeó todo, para salvarme. Activamos la cláusula, pero no para despojarlo, compartimos la fortuna, con Alejandro al frente de una fundación en honor a Isabella, canalizando su energía hacia el bien. Hoy, nuestra familia renace, más unida que nunca. Isabella, desde donde esté, debe estar orgullosa, su amor no solo protegió, sino que redimió. Y en eso radica la verdadera herencia.